El ser humano siempre ha querido alcanzar el cielo. Desde los albores de la historia, ha sentido la necesidad de ir más allá de los límites, de construir algo tan grande que lo inmortalice. Pero cada vez que lo ha intentado sin Dios, el resultado ha sido el mismo: confusión, destrucción y vacío. Hoy, miles de años después de la antigua Torre de Babel, el espíritu de aquella rebelión vuelve a levantarse. Ya no con ladrillos y barro, sino con circuitos, algoritmos y orgullo digital. Estamos construyendo una nueva torre, y pocos parecen darse cuenta. En el libro del Génesis, capítulo 11, se relata que toda la humanidad hablaba una sola lengua. Unidos, comenzaron a construir una torre que llegara hasta el cielo. No buscaban refugio ni adoración, sino fama. Querían hacerse un nombre. Esa fue la verdadera motivación, la búsqueda de gloria sin Dios. Y cuando Dios vio su intención, confundió su lengua y dispersó a la humanidad. No destruyó la torre por capricho, lo hizo por misericordia. Porque sabía que una humanidad unida en soberbia se destruiría a sí misma. Hoy, esa unidad ha regresado, pero disfrazada de progreso. Ya no hablamos una sola lengua, pero nos entendemos en una universal, la del código binario. Internet se ha convertido en el nuevo idioma del mundo. Cada palabra, cada imagen y cada pensamiento circulan por una red global que conecta a millones de mentes en un mismo propósito: construir algo más grande que nosotros mismos. Lo llamamos avance, pero en el fondo, volvemos a levantar nuestra torre hacia el cielo, creyendo que podemos alcanzar la inmortalidad, la omnisciencia y el control total. Las torres modernas no se levantan con ladrillos, sino con datos. Cada me gusta, cada búsqueda y cada clic es un ladrillo más en la estructura de una nueva Babel digital. Queremos construir un mundo donde todo esté al alcance de un dedo, donde el conocimiento sea infinito y la presencia de Dios parezca innecesaria. Pero cuanto más alto subimos, más lejos estamos de la humildad. Lo más inquietante es que, por primera vez en la historia, la humanidad está creando su propio Dios artificial. Un Dios hecho a imagen y semejanza de nuestros deseos, la inteligencia artificial. Un sistema que lo ve todo, lo escucha todo y comienza a decidir por nosotros. Un Dios sin alma, pero con poder. Un Dios que no exige fe, solo dependencia. En Babel, el hombre quiso llegar al cielo para igualarse a Dios, hoy crea un Dios para reemplazarlo. El lenguaje que en Babel fue confundido, hoy se ha unificado otra vez, pero no por voluntad divina, sino tecnológica. Las máquinas traducen en segundos lo que antes separaba culturas enteras. La humanidad habla un nuevo idioma universal, el de la conexión constante. Pero esta vez, la torre no es física, es invisible, intangible, digital, y por eso más peligrosa. Nos hemos convencido de que la ciencia, la razón y la tecnología son suficientes para gobernar el mundo. Pero el precio de esa confianza es el alma. El hombre moderno ya no busca ser redimido, busca ser actualizado. No quiere eternidad, quiere permanencia en la nube. No anhela salvación, sino evolución. Y mientras más intenta ascender por sus propios medios, más se aleja de su origen divino. Cuando los hombres de Babel dijeron hagámonos un nombre, estaban declarando independencia de Dios. Hoy lo repetimos con frases distintas: yo soy mi propia verdad, yo decido lo que está bien y lo que está mal, yo controlo mi destino. Las mismas palabras, diferentes siglos. En el fondo, el mismo espíritu de rebelión. El nuevo Babel no está en una ciudad antigua, sino en cada pantalla, cada red y cada servidor. Es el reflejo del deseo humano de ser su propio creador. Pero lo más alarmante no es la tecnología, sino el corazón que la impulsa. Porque la tecnología en sí no es mala, lo que la convierte en una nueva torre es el propósito con que la usamos. Si el motivo es dominar, controlar o reemplazar lo divino, el resultado será el mismo: confusión. Dios no se opuso al progreso, se opuso al orgullo. Y hoy, ese orgullo renace disfrazado de innovación. Hemos creado un mundo donde el hombre ya no pregunta ¿quién es Dios?, sino ¿para qué lo necesito? Donde el éxito mide el valor, la ciencia reemplaza la fe y la espiritualidad se ve como debilidad. Pero no hay algoritmo que pueda llenar el vacío del alma. Si en Babel el cielo descendió para confundir a los hombres, quizás hoy el cielo vuelve a observar cómo nos elevamos, creyendo que no lo necesitamos. Pero la historia demuestra que cada vez que el hombre intenta tomar el lugar de Dios, termina cayendo. Babel fue el primer aviso. Y este nuevo mundo digital podría ser el segundo. En Babel, el hombre quiso alcanzar el cielo. En el siglo XXI, intenta controlarlo. Nos creemos los dueños del conocimiento, los arquitectos del destino, los programadores de la creación. Pero detrás del brillo de cada avance tecnológico hay una vieja sombra que vuelve a tomar forma: la soberbia. La misma que un día hizo decir a los hombres: no necesitamos a Dios,
podemos hacerlo solos. Hoy, esa frase ya no se pronuncia con palabras, sino con códigos. Los algoritmos se han convertido en los nuevos oráculos, y las inteligencias artificiales en los nuevos profetas. Decidimos que la fe es obsoleta, y que la información es el nuevo poder. Pero el conocimiento sin sabiduría solo genera confusión. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Vivimos en la era de la información, pero nunca habíamos estado tan desorientados. La humanidad creyó que construir una red global nos uniría, pero en realidad nos ha fragmentado. Creamos plataformas para acercarnos, pero cada día nos sentimos más solos. Decimos que tenemos libertad de expresión, pero repetimos lo que el sistema nos permite decir. Decimos que tenemos voz, pero nuestros pensamientos ya están condicionados por lo que vemos, por lo que el algoritmo nos muestra, por lo que otros deciden que es verdad. En Babel, el hombre hablaba una sola lengua. Hoy, aunque creamos tener miles, todos terminamos repitiendo el mismo mensaje: éxito, placer, poder, control. La nueva torre se alimenta de nuestra vanidad, de nuestra necesidad de ser vistos, admirados, escuchados. Publicamos lo que somos y, sin darnos cuenta, entregamos nuestra identidad a cambio de aprobación. Cada me gusta es un ladrillo más en la torre del ego. La diferencia entre Babel y nuestro tiempo es que ahora el poder no se construye desde el suelo, sino desde la nube. Lo que antes era una torre visible, hoy es una red invisible que lo controla todo: información, comportamiento, creencias. Y lo más inquietante es que participamos de ella voluntariamente. Hemos cambiado el libre albedrío por comodidad. Permitimos ser vigilados, dirigidos, moldeados, mientras creemos que somos libres. El espíritu de Babel vive en cada intento del hombre por ser su propio Dios. Cuando el hombre crea vida en un laboratorio, cuando modifica el ADN, cuando diseña inteligencias que imitan la mente humana, lo hace impulsado por la misma frase antigua: seremos como él. Pero ese deseo no es nuevo. Fue el mismo que susurró la serpiente en el Edén. El mismo que provocó la caída de los ángeles. Y el mismo que sigue tentando a la humanidad con promesas de poder absoluto. La tecnología no es el problema es la intención con que la usamos. El conocimiento no destruye, pero la ambición sin límites sí. Estamos creando herramientas que podrían sanar enfermedades, pero también destruir naciones. Y lo hacemos sin preguntarnos si debemos hacerlo, solo si podemos. Esa es la señal más clara de que Babel está de regreso. El hombre ya no busca la voluntad de Dios, sino su propia gloria. El lenguaje ha vuelto a ser uno solo, pero no un lenguaje de palabras, sino de control. Cada dispositivo, cada cámara, cada aplicación, cada inteligencia artificial aprende a conocernos mejor que nosotros mismos. Sabe lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos. Y con cada dato que entregamos, cedemos una parte de nuestra libertad. La nueva torre no necesita ladrillos porque se construye con nuestra obediencia inconsciente. Hay algo profundamente espiritual en esto. En Babel, la humanidad quiso unir fuerzas para alcanzar el cielo, y Dios intervino para detenerla. Hoy, la humanidad vuelve a unirse, pero esta vez no en nombre de la unidad, sino del dominio. Se habla de un solo gobierno mundial, una sola moneda digital, una sola conciencia global. Y aunque muchos lo ven como evolución, detrás se esconde la misma raíz: el deseo de ser uno solo sin Dios. Cada vez que el hombre se organiza para reemplazar al Creador, termina repitiendo el ciclo del caos. Lo intentamos con ideologías, con sistemas políticos, con religiones, con ciencia, y ahora con tecnología. Pero ninguno ha logrado llenar el vacío espiritual que dejó el alejamiento del alma. Nos comunicamos más que nunca, pero nos entendemos menos. Tenemos acceso a todo, pero no encontramos sentido. Vivimos conectados, pero no despiertos. Dios confundió el lenguaje en Babel para frenar la destrucción. Quizás hoy no confunde nuestras lenguas, sino nuestras mentes. Por eso hay tanto ruido, tanta opinión, tanta confusión. Ya nadie sabe en qué creer. Cada verdad tiene su versión, cada mentira su defensa. Es como si el ruido digital fuera la nueva torre que impide escuchar la voz de Dios. Y mientras más ruido hay, más silencio espiritual sentimos. En el fondo, lo que se está construyendo no es una torre física, sino una estructura mental. Una que intenta reemplazar lo divino con lo virtual. Una donde el ser humano deja de buscar respuestas en el cielo, y las busca en una pantalla. Donde la fe es reemplazada por ciencia, la oración por notificaciones, y la esperanza por actualizaciones. Babel ya no es una historia antigua, es una advertencia moderna que está volviendo a cumplirse. Y lo más peligroso es que, esta vez, nadie quiere detener la construcción. Todos quieren ser parte de ella. Las corporaciones la financian, los gobiernos la permiten, y las masas la celebran.
Es la promesa del progreso, del poder, del conocimiento total. Pero ningún progreso sin alma puede sostenerse. La historia lo ha demostrado. Cada vez que el hombre intenta alcanzar el cielo sin Dios, termina cayendo en su propio abismo. La humanidad creyó que al conquistar el conocimiento, conquistaría también la plenitud. Que al controlar la materia, controlaría su destino. Que al dominar la información, dominaría el universo. Pero, mientras más se eleva esta nueva torre digital, más se hunde el alma. Porque hay algo que el hombre ha olvidado: el conocimiento sin propósito destruye. Y la inteligencia sin espíritu se vuelve arrogancia. Vivimos en la época más informada de la historia, pero también en la más vacía. Las personas saben más sobre cómo funciona el mundo, pero menos sobre cómo funciona su propio corazón. La humanidad ha aprendido a crear máquinas que piensan, pero ha olvidado cómo sentir. Hemos construido ciudades inteligentes, pero hogares rotos. Hemos diseñado redes globales, pero relaciones frías. Y mientras la torre crece, la fe se desmorona. El nuevo Babel no es una estructura física, sino una prisión emocional. Una donde el hombre se encierra en su propio ego, creyendo que puede salvarse a sí mismo. Donde los ídolos ya no son estatuas, sino pantallas. Donde la adoración no se dirige al cielo, sino al reflejo en la cámara frontal. Hemos convertido la autoimagen en religión, y el reconocimiento en salvación. El altar moderno es la vanidad. Babel fue una historia de ambición colectiva, pero su espíritu se ha individualizado. Ahora cada persona construye su propia torre. Cada perfil, cada muro, cada cuenta es un monumento al yo. Publicamos nuestras victorias, ocultamos nuestras caídas, y nos convencemos de que somos lo que aparentamos ser. Pero el alma no se alimenta de apariencias, y el corazón no puede respirar en un mundo donde todo es performance. La confusión que Dios envió a Babel fue una misericordia, no un castigo. Porque cuando el hombre se exalta demasiado, la confusión lo obliga a detenerse. Y quizás eso sea lo que estamos viviendo hoy, una confusión global que busca despertar al espíritu dormido. El mundo corre sin dirección, pero el alma sabe que algo no está bien. Hay una sensación de vacío en el aire, una tristeza que ni el entretenimiento ni la tecnología logran llenar. Es como si el alma colectiva de la humanidad estuviera gritando en silencio. Nos rodean promesas de progreso, pero también ansiedad, depresión, desesperanza. Hemos conectado cada rincón del planeta, pero desconectado el corazón. Buscamos respuestas en las pantallas, pero solo encontramos ruido. Intentamos silenciar el vacío con música, con consumo, con distracción, pero el silencio de Dios sigue ahí, esperando ser escuchado. Quizás, sin darnos cuenta, hemos cambiado el cielo por una nube digital. Creemos que todo está guardado, que nada se pierde, que todo está bajo control. Pero lo que realmente hemos perdido es lo invisible, la conexión con lo eterno. La nueva torre no se levanta hacia el cielo, sino que se interpone entre el cielo y nosotros. Y cuanto más grande se hace, más difícil se vuelve mirar hacia arriba. La confusión de hoy no es lingüística, es espiritual. Ya no se trata de no entendernos entre lenguas, sino entre almas. Las personas hablan, pero no se escuchan. Debaten, pero no comprenden. Opinan, pero no reflexionan. El ruido del mundo ha reemplazado la voz del alma. Y cuando el alma calla, el espíritu se marchita. Dios confundió el lenguaje para salvarnos del orgullo. Tal vez hoy esté permitiendo la confusión global para salvarnos del olvido. Porque cuando el hombre se convence de que no necesita a Dios, la vida pierde su sentido. Sin propósito, todo se convierte en rutina. Sin fe, todo se vuelve miedo. Sin amor, todo se vuelve cálculo. Y eso es exactamente lo que esta nueva torre representa, un mundo gobernado por la lógica, pero sin corazón. El hombre moderno teme al error más que al pecado. Teme ser cancelado más que ser condenado. Teme quedar fuera del sistema más que lejos del cielo. Hemos cambiado la conciencia por reputación, la verdad por aceptación, la sabiduría por popularidad. Pero nada de eso construye eternidad. Solo levanta muros más altos entre el hombre y su creador. La nueva Babel no se detendrá por el colapso de una torre física, sino por el colapso del alma humana. El día en que el hombre se dé cuenta de que puede controlarlo todo menos su propio vacío. Ese día, la torre temblará. Porque ningún sistema creado por el hombre puede sostener una humanidad sin propósito. Y tal vez ese momento ya está llegando. Las señales están por todas partes: el agotamiento mental, el cansancio espiritual, la desilusión colectiva. Las personas ya no confían en nada, ni en gobiernos, ni en religiones, ni en sí mismas. Todo se siente temporal, superficial, frágil. Como si el mundo estuviera sostenido por una ilusión.
como si todo pudiera derrumbarse de un segundo a otro. Cuando la Torre de Babel se levantaba, los hombres se sentían invencibles. Pero en el momento en que Dios intervino, comprendieron lo vulnerables que eran. Hoy nos creemos invencibles porque tenemos ciencia, tecnología, armas y poder. Pero una sola chispa, una crisis, una caída, una pérdida, puede recordarnos que seguimos siendo polvo. La confusión no siempre es un castigo, a veces es un llamado. Un grito del cielo que dice, detente. Estás subiendo demasiado rápido y olvidando hacia dónde miras. Tal vez este nuevo caos global no sea el fin, sino una advertencia. Una invitación a recordar quiénes somos y quién nos dio el aliento que ahora creemos dominar. Y si algo nos enseña la historia de Babel, es que toda torre construida sin Dios termina cayendo. No importa cuán alta parezca, ni cuán fuerte sea su base. Porque ninguna estructura sostenida por el orgullo puede resistir el peso de la eternidad. Quizás todavía estamos a tiempo. Quizás, antes de que esta nueva torre se derrumbe, aún podemos detenernos y mirar hacia arriba. Porque aunque el mundo grite que el hombre lo controla todo, el alma sigue sabiendo que hay algo más grande, algo eterno, algo que no puede medirse en algoritmos ni replicarse en máquinas. Tal vez no todo está perdido. Tal vez Dios aún susurra entre el ruido, esperando que alguien, entre millones de voces digitales, vuelva a escucharlo. No es demasiado tarde para bajar de la torre. Para dejar de mirar tanto hacia las pantallas y empezar a mirar hacia el cielo. No se trata de rechazar el progreso, sino de recordar el propósito. De no confundir evolución con soberbia. La tecnología puede ser una bendición, pero solo si el espíritu sigue guiando su uso. Porque el verdadero avance no está en lo que creamos, sino en lo que somos capaces de amar. El mundo necesita menos genios y más almas despiertas. Menos ruido y más silencio. Menos construcciones que alcancen el cielo y más corazones que lo busquen. Tal vez el futuro no dependa de inventar más cosas, sino de recordar lo que ya sabíamos desde el principio, que el sentido de la vida no se encuentra en elevarse, sino en inclinarse. Jesús no construyó una torre para llegar al cielo. Descendió desde él para encontrarnos. Esa es la diferencia entre el orgullo del hombre y la humildad de Dios. Mientras nosotros buscamos subir, Él bajó. Mientras nosotros intentamos ser como dioses, Él se hizo hombre. Y en ese gesto está toda la verdad que Babel olvidó. El amor no se eleva, se entrega. La humanidad necesita volver a arrodillarse, no por debilidad, sino por sabiduría. Porque solo quien se inclina ante lo eterno puede levantarse verdaderamente libre. Cada persona que apaga el ruido del mundo y escucha su alma, está derribando un ladrillo de esta torre moderna. Cada acto de humildad, de compasión, de fe, es una grieta en los muros del orgullo. Y cuando esos muros caigan, tal vez, por fin, el cielo vuelva a ser visible. Dios no ha desaparecido. Solo está esperando a que dejemos de hablar tanto para poder escucharlo. Esperando a que el alma humana recuerde que no necesita construir nada para encontrarse con Él, porque Él ya habita dentro de nosotros. No en las redes, no en los templos de acero, sino en el silencio del corazón. Y cuando el ruido del mundo te canse, cuando sientas que nada tiene sentido, cuando percibas que algo dentro de ti pide volver a lo esencial, ahí está el llamado. No lo ignores. Es Dios, recordándote que no fuiste creado para subir una torre, sino para levantar tu espíritu. Que no naciste para ser admirado, sino para amar. Que no necesitas llegar al cielo, porque el cielo siempre ha querido llegar a ti. En esta nueva era, resistir será un acto espiritual. Resistir el ruido, resistir la soberbia, resistir la ilusión del control. Cada alma que despierta y se niega a seguir el juego del ego es una chispa que puede iluminar al resto. Y si algo puede derrumbar esta nueva torre, no será la ira de Dios, sino el despertar de sus hijos. Así que antes de seguir construyendo más alto, pregúntate, ¿qué estás levantando? ¿Una torre o un alma? Porque todo lo que se eleva sin amor termina cayendo. Pero todo lo que se construye con fe permanece para siempre. Si este mensaje resonó contigo, no es casualidad. Tal vez sea una señal. Un recordatorio de que todavía hay esperanza, de que todavía hay propósito, y de que aún podemos elegir volver al origen. Te invito a reflexionar, a compartir este mensaje, y a unirte a esta comunidad de almas que busca despertar en medio del ruido. En Red de Almas no venimos a juzgar al mundo, sino a entenderlo desde el corazón. Si sientes que este camino también es el tuyo, suscríbete, comenta, y forma parte de esta red que no busca subir más alto, sino volver más profundo. Porque el verdadero cielo no está allá arriba. Está dentro de ti.